los años en esa fecha y que en este año en concreto tuvo como lema este que pongo aquí: reimagina, recrea, restaura, ¿no? Y que de hecho de alguna manera inaugura lo que las Naciones Unidas han llamado la década de la restauración de los ecosistemas naturales, ¿no? Este es un lema que va a servir de hilo conductor a toda la charla, ¿no? Reimagina, recrea, restaura. Viene a decirnos que lo que siempre hemos estado hablando y haciendo, que es conservación de los ecosistemas naturales, ya no es suficiente. Es decir, la degradación del medio ambiente ha llegado a unos niveles en los que la conservación ya no es suficiente y ya hay que acompañarla de algo más. Hay que acompañarla de restauración de ambientes naturales que se han degradado, ¿no? Entonces, estas dos ideas, conservación, restauración, son muy importantes y son las que desde Naciones Unidas también se están promoviendo. Esto es parte de una crisis, estamos en mitad de una crisis sanitaria, pero crisis sanitaria que es simplemente una parte de una crisis mucho más compleja, crisis climática y crisis, digamos, ambiental, crisis de biodiversidad general, ¿no? Hemos visto durante todos estos últimos meses estas gráficas en las que hay que doblar la curva de contagios. Esta es otra curva importantísima que tenemos que doblar, que tenemos que cambiar de tendencia, que es la curva de la crisis de biodiversidad, ¿no? Aquí vemos diferentes escenarios futuros. Si no hacemos nada, sería este escenario en gris, en los que la pérdida de biodiversidad sería realmente grave, en función que vayamos haciendo más actividades de conservación o más actividades de conservación, restauración y tanto producción como consumo sostenible, es cuando conseguiremos revertir un poco esta tendencia, ¿no? Y en este marco es donde se engloba pues, estas actividades del Día Mundial del Medio Ambiente y de la campaña de Naciones Unidas por la conservación y restauración de los ecosistemas naturales. Pero cuando yo vi este lema, de reimagina, recrea, restaura, utilizando estas 3 R's que hemos visto otras veces con reciclaje, por ejemplo, la primera pregunta que a mí me surgió, gustándome el lema, es una pregunta de ¿el qué? ¿El qué tenemos que imaginarnos y recrear y restaurar? Porque es la pregunta clave, ¿no? Uno puede tener mucha imaginación, mucha voluntad, pero eso, como siempre aquí en ciencia, tiene que estar basado en datos sólidos, en información sólida, ¿no? Por lo tanto, vamos a ir viendo un poco estas 3 áreas y cómo, como decía, como título de la charla, es necesario conocer para poder implementarlas de manera correcta, ¿no? Cuando hablamos de imaginarnos un ambiente, lo que estamos imaginándonos es los elementos que lo constituyen, en el caso de un ecosistema, ¿no? Estamos hablando de biodiversidad, es decir, cuáles son los bloques que forman ese ecosistema. Biodiversidad, que si utilizamos esta frase tan famosa del final del origen de las especies de Charles Darwin, son esas incontables formas extremadamente bellas y maravillosas que han evolucionado y siguen haciéndolo en nuestro planeta, ¿no? Y una de las claves de esta frase, tiene muchísimas y es bellísima, es la primera palabra, incontables. La biodiversidad es realmente enorme en nuestro planeta. Por lo tanto, para imaginarnos un sistema, la base es conocer esas incontables, muy numerosas formas de diferentes organismos que lo componen. Y claro, aquí nos encontramos con un problema. El problema número 1 de los que voy a hablar en esta charla. Y es que si nos planteamos una pregunta tan sencilla, en principio, como ¿cuántas especies viven en el planeta?, la respuesta es que no tenemos la más mínima idea. Ese conocer para conservar empezamos porque no conocemos prácticamente nada. Se calcula, hay estimas muy variables, se calcula que podría haber en el planeta 9 millones de especies, 10, 20 millones de especies. Si nos quedamos con 9, conoceríamos exclusivamente 1,5 millones de especies. Es decir, todavía nos quedarían 7,5 millones de especies, la enorme mayoría, el 80% de las especies que no conocemos. Así es difícil imaginarse un sistema, ¿no? Me gustó mucho esta frase que vi el otro día a la doctora Ana Riesgo, una investigadora española en el Museo de Historia Natural de Londres. Y es que muchas especies ni tan siquiera nos las imaginamos, ¿no? Y ahí está parte del problema, ¿no? Cuando hay que reimaginarse, ni tan siquiera somos capaces ni de conocer, ni tan siquiera llegar a imaginar, es cuando tenemos un problema. Si vemos esto incluso por ambientes o por grupos de especies,
el ambiente marino del que ayer nos hablaba Rico es especialmente relevante, ¿no? Aquí se refleja el número de especies que conocemos, que sería esa pequeña franja gris, 250.000 de especies aproximadamente, y las diferentes estimas de diferentes trabajos que han ido hasta los 2 millones, 5 millones, 10 millones incluso, ¿no? O sea, podría, según algunas estimaciones, como esta de Grassley y Masiolek, haber 10 millones de especies simplemente en los océanos, de los cuales conocemos escasamente 250.000, ¿no? Esto es un déficit de conocimiento gravísimo, ¿no? Si vemos por grupos de organismos, podemos ver que fundamentalmente esos déficits de conocimiento están distribuidos en todos los grupos, pero muy particularmente en el grupo de los invertebrados, en los que esa barra naranja enorme nos estaría diciendo que conocemos escasamente 1 millón y pico de especies cuando se calcula que podría haber 7 o más, ¿no? Eso va cambiando a lo largo de los grupos. Vemos, por ejemplo, que el grupo de los cordados, el grupo de los vertebrados o de las plantas están relativamente mejor conocidos, ¿no? Si miramos con más detalle, efectivamente, el grupo de los vertebrados, la gran mayoría de las especies en todos los grupos están conocidas. Un caso quizá un poco particular es el de los anfibios, con los que yo trabajo, que todavía se estima que queda por descubrir otro tanto de lo que se ha descubierto hasta ahora. Se calcula unas 7.500 especies, 8.000 especies descritas hasta ahora, podría llegar a haber 15.000 o más. Es decir, todavía incluso en esos grupos bien carismáticos, grandes y relativamente sencillos de detectar, como podría ser el grupo de los anfibios, todavía nos queda mucho trabajo por delante. Si nos movemos hacia escalas incluso más pequeñas de tamaño de estos organismos, nos damos cuenta en el grupo de los insectos que desconocemos prácticamente todo. Es decir, lo mismo en el grupo de los arácnidos, el grupo de los nemátodos, moluscos. Hay grupos en los que, aun sabiendo mucho, aun teniendo referentes bien claros, ¿no? Los escarabajos, los cangrejos, la diversidad que nos queda por conocer es prácticamente total. Por lo tanto, como digo, mal vamos a podernos imaginar un sistema cuando, como se ve en esta gráfica, hay componentes, ya no decimos nada de los virus, ¿no? Por mucho que ahora mismo todas nuestras sociedades, todo nuestro sistema de vida dependa de un virus, más del 99% de los virus que existen en el planeta son desconocidos. Algo parecido ocurre con los hongos, como decía antes, el grupo de los arañas, de insectos, 80% de especies se calcula que están desconocidas, y solo cuando nos movemos, como decía antes, a los grupos más carismáticos, más grandes, más próximos a nosotros también, como el de los vertebrados o el de las plantas, solo ahí empezamos a movernos hacia un conocimiento de más del 50% de las especies, ¿no? Es decir, existe, como decía antes, un déficit de conocimiento muy, muy, muy profundo, ¿no? Y eso nos lleva a noticias que vemos constantemente, ¿no? Y no de ambientes remotos, lejanos y misteriosos, sino alrededor nuestro. Pongo aquí una serie de noticias. Descubierto una nueva especie de briozoo en el mar de Alborán, al sur de la península ibérica. 11 nuevas especies de setas en la comunidad de Aragón. Es decir, justo aquí, alrededor nuestro, no hace falta irse al Amazonas. El desconocimiento que tenemos es del calibre de que de repente se descubren 11 especies de setas nuevas. Una nueva especie de insecto de alta montaña del sistema ibérico, y constantemente. Nada que tengamos un poco de curiosidad, vemos que estas noticias se repiten una y otra vez y otra vez. Y no solo de grupos pequeños. Esto es una noticia reciente de febrero de este mismo año, en el que se descubre, se identifica una nueva especie de ballena además de las de gran tamaño, y no en un sitio remoto, sino en el Golfo de California, en el Golfo, perdón, de México, alrededor de las aguas de Texas. Es una ballena realmente grande, en el que además es extraordinariamente amenazada, que quedarían menos de 100, ¿no? Es decir, estos conocimientos son constantes, es verdad, vamos haciendo progresos en el conocimiento de nuestra biodiversidad, pero nos estamos encontrando también que vivimos en un mundo condicionado por una enorme tasa de extinción de especies. Es decir, según uno de los últimos informes de este organismo del IPBES de las Naciones Unidas, se calcula que si conocemos escasamente 1,5 millones de especies, 1 millón de ellas estarían amenazadas en mayor o menor medida de extinción. Es decir, más que nunca
antes en la historia de la humanidad. Y aquí ponemos estas fotos de todos organismos muy carismáticos, pero podemos imaginar el nivel de extinción que pueden tener organismos menos carismáticos como insectos que puedan vivir en zonas muy localizadas de selva, que se tala y desaparecen, ¿no? Y de eso salta a las revistas científicas de mayor nivel, en las que claramente hablan de casos como el declive absolutamente masivo que se está produciendo en las poblaciones de insectos, ¿no? Con unos pequeños aumentos poblacionales en especies que quizás hayan adaptado mejor a vivir en hábitats alterados por la acción humana, pero con pérdidas poblacionales generalizadas y extinciones generalizadas en muchos grupos. De ahí que nos lleve a hablar de que estamos viviendo, de hecho, en el inicio de lo que sería la sexta extinción masiva de organismos en nuestro planeta, ¿no? Ahí esta gráfica representa la tasa de extinción, que tuvo un máximo hace unos 250 millones de años. Aquí la tercera gran extinción masiva, donde desaparecen definitivamente los trilobites, por ejemplo. Esta quinta y última, digamos, extinción masiva, en la que desaparecen gran parte de los dinosaurios. Estaríamos, una opinión muy generalizada, en el inicio de la sexta extinción masiva en nuestro planeta, ¿no? Y esto se basa no simplemente en percepciones, sino en datos. Esto es la tasa de extinción de algunos grupos de organismos, ¿no? La tasa de extinción, por ejemplo, de insectos, que en los últimos siglos se ha ido disparando. Pues nosotros, la población humana, ha ido extendiendo las áreas en las que se vivía, las áreas en las que iba ocupando. Esto ha ido aparejado a un aumento de la extinción generalizada en todos los grupos, incluido, como podemos ver ahí, el grupo de los mamíferos, que uno pensaría que, bueno, menos abundantes, más localizados, más fácil tenerlos como referentes. También en el caso de los mamíferos hay una tasa de extinción que está en aumento, ¿no? Esta tasa es especialmente alta en algunos grupos en particular. Esa pequeña barra que aparece en el fondo del eje X, de la parte baja de la figura, representaría la tasa, digamos, media de extinción, que por cuestiones puramente naturales se puede encontrar en muchos organismos. Y vemos cómo en el último siglo hay grupos que han entrado en una dinámica realmente muy negativa. El caso de los anfibios es un caso clarísimo, con una tasa de extinción debido a la destrucción de hábitat, debido a enfermedades emergentes muy, muy grande, ¿no? Entonces, la pregunta que se nos plantea ahora también es, ese conocimiento que nos hace falta, es si vamos a ser capaces de adquirirlo antes de que desaparezca. Es decir, como pone aquí, si vamos a ser capaces de nombrar y de identificar a las especies que viven en este planeta antes de que desaparezcan. Ahí dice que quizás es posible, pero que tenemos que darnos prisa, y mucha prisa, ¿no? Para acabar con este bloque, ¿no? Estos son el número, porcentaje, digamos, de especies amenazadas en cada grupo, en la parte roja. Como podemos ver, el caso, una vez más, de los anfibios se acerca al 50% de todas las especies amenazadas. En el caso de los mamíferos, prácticamente un 25% de especies amenazadas. Y en otros grupos, como corales, como las coníferas, las tasas andan alrededor del 40%. Es decir, existe ahora mismo un volumen de especies amenazadas, un incremento de las tasas de extinción que nos hacen que no solo estemos en esa dinámica de una sexta extinción masiva, sino que nos hace que sea muy complicado que ese primer objetivo de reimaginarnos un sistema pueda ser medianamente realista. No tenemos conocimiento y estamos en camino de llegar muy tarde a conseguir acumularlo. Eso en cuanto a nuestra capacidad de imaginación, ¿no? Segundo punto, que es el de la capacidad de recrear esos ecosistemas naturales que se han ido perdiendo. Bueno, podemos darle mucho a la imaginación y pensar que sabemos cuáles son esos bloques que conforman un ambiente, pero con los bloques en sí no hacemos nada. Nosotros, si tenemos simplemente piezas para montar un Lego, pues necesitamos saber cuántas piezas de un tipo necesitamos, cuántas piezas necesitamos de otro tipo, ¿no? Poniendo un ejemplo, tenemos un sistema como esta dehesa. No es lo mismo que esta dehesa esté compuesta de una encina y 13 ciervos que de una encina y 5 ciervos, ¿no? Es decir, no solo tenemos que saber los bloques, las especies que constituyen nuestros ecosistemas, sino su abundancia, sus tendencias poblacionales, ¿no? Como os decía antes,
era esta gráfica de las tendencias, esto era en cuestión de biodiversidad, las tendencias poblacionales, saber cuántas especies tenemos en un sistema y en qué abundancias es la base para poder recrear esos sistemas. ¿Cuánto sabemos de eso? Pues, bueno, como digo, necesitamos conocer los tamaños y sobre todo las tendencias poblacionales si queremos realmente recrear desde un punto de vista realista y proteger estos ecosistemas naturales. Con algunas especies conocemos algo, esto pues, a escala local, aquí a nivel de España, con algunos de los grupos mejor y más estudiados, como son las aves, tenemos un cierto conocimiento que se extiende poco en el tiempo, eso también hay que decirlo, ¿no? Tenemos casos pues, como el de esta especie, el vencejo común, que vuela por nuestras ciudades y que sabemos, como pone aquí, que en los últimos, digamos, pues, 25 años ha tenido un descenso poblacional del 30%. Es decir, en este caso sí sabemos cuáles son las tendencias y un poco las abundancias de esta especie. Hay especies que van en sentido contrario, van en aumento. Esta es la paloma torcaz, también muy ligada a ambientes urbanos y humanizados. En este caso, habría experimentado un aumento poblacional muy, muy importante. Podemos ver casi a la que nos asomemos por las ventanas, del más del 70%. Es decir, hay algunos grupos que sí sabemos sus tendencias poblacionales, al menos en el relativo corto plazo, y podemos pues, inferir cuáles las tendencias de un gran número de especies, ¿no? Esto a nivel de España, pues aproximadamente hay un equilibrio entre aquellas especies que están en declive y frente a aquellas especies que están en aumento. Bueno, son datos que podemos conocer, pero como digo, es de un grupo, el grupo de las aves, el mejor estudiado de todos, hasta el punto de que recientemente hay investigadores que se han aventurado a dar una cifra de cuál podría ser el volumen total de todas las aves que viven en el planeta. Volumen que se ha ido a unas escalas realmente muy amplias, pero podría haber entre 50.000 y 430.000 millones de aves en el planeta, ¿no? Es decir, al menos con este grupo sí podemos tener unos datos de los que podemos fiarnos, con los que podemos orientarnos, pero poco más. Hay muy pocos grupos fuera de las aves en los que podemos hacer esto. A escala muy, muy local, por ejemplo, hay ejemplos que a mí me gustan, son muy buenos. Esto es el censo de mariposas que se hace en Cataluña ya desde hace lo mismo 20 años. Ciencia ciudadana, muy bien organizado, muy bien dirigido y que puede darnos este tipo de tendencias, como digo, pues, unas especies en declive, como esta que aparece aquí, algunas especies en aumento, como esta Cleopatra. Quiero decir, hay datos de algunos grupos fuera de las aves, hay grupos muy vistosos, evidentemente, como el de las mariposas, en el que podemos tener una cierta idea y nos pueden llevar a tener algunas gráficas de este estilo, publicado hace unos pocos años también en Science, en el que se puede ver cómo la abundancia general de invertebrados está sufriendo también, como decía anteriormente, un declive muy importante, de aproximadamente 45% según este trabajo, en unos grupos más que otros. Quizá las mariposas es un declive importante, pero no tanto como otros grupos, como pone esa gráfica. Es decir, tenemos una cierta idea de grupos muy, como digo, muy carismáticos, en los que hay mucha gente que se puede dedicar, nos podemos dedicar incluso por hobby a verlos, a estudiarlos y a cuantificarlos. Pero de la mayoría de las especies, de la mayoría de los grupos, no tenemos, una vez más, la más mínima idea. No sabemos de las especies que existen en el medio natural, sino de aquellas pocas que sabemos identificar, que conocemos, no tenemos ni idea de sus tendencias poblacionales. Y una vez más, no nos tenemos que ir muy lejos. Estas 4 fotos son fotos que he sacado yo en el jardín de mi casa, un jardín pequeño, a las afueras de Oviedo. De ninguno de estos grupos, de ninguna de estas especies, ya sea las esfinges, estas polillas nocturnas, sírcidos, las arañas, estos escarabajos, no tenemos la más mínima idea de cuáles son sus tendencias poblacionales. Mal vamos a poder conservarlos, mal vamos a poder recrear ambientes naturales si no sabemos ni los organismos que lo componen, ni las abundancias que deberían estar presentes en esos organismos, ¿no? Esto es un problema 2, un problema muy importante. Como digo, no sabemos nada acerca de las tendencias poblacionales de la mayoría de las especies que conocemos, teniendo en cuenta que conocemos muy pocas de las que hay en el planeta. Así que, como digo, mal lo tenemos también para recrear los sistemas naturales, mal lo tenemos como este segundo punto
del Día Mundial del Medio Ambiente. No solo eso, sino que esto es un concepto que me interesa mucho, nos damos de bruces con un problema que es el problema 3. Es un problema que en inglés se llama System Baseline Syndrome y que en español de manera un poco libre lo traduzco como la pérdida de referencias. Y como digo, esto es un concepto que me parece importantísimo porque está en el día a día, por ejemplo, en la prensa, en las opiniones que oímos, la pérdida de referencias acerca de qué es un ecosistema natural, la pérdida de referencias de los organismos que lo componen, de cómo funciona un ecosistema natural, ¿no? Pongo un ejemplo que ponía esta misma figura ayer, Rico, ¿no? Imaginémonos que esto es el mar a lo largo del tiempo. En la actualidad estaríamos, digamos, donde pone esa barra del año 2021, ¿no? Con una diversidad de especies que sabemos que ha disminuido, con unos tamaños de muchas especies que sabemos que han disminuido, con unos sistemas mucho más simples de lo que había. La cosa es, si queremos recrear, si queremos tener medidas de conservación, si queremos tener objetivos de conservación, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra referencia? Nuestra referencia es que lo que nos acordamos la mayoría de cuando había más organismos, podemos ir para atrás 50 años y todos, bueno, no es que todos lo recordemos, algunos somos más jóvenes, no mucho, pero sí que nos podemos ir 50 años y hay memoria, ¿no? de cómo era la situación hace 50 años, había más especies, los tamaños eran distintos, es decir, podemos recrear ese sistema, pero ese es el sistema al que tenemos que tener como modelo para recrear, o realmente tenemos que irnos nada más allá en el tiempo, un poquitín más, solo otros 50 años más, al año, digamos, 1920, porque entonces la situación es completamente distinta. La situación, nuevamente, la complejidad del ecosistema es muchísimo mayor, las tallas, la diversidad, es muy distinta, ¿no? Y esto es un problema muy grave, porque muchas veces cuando se intentan abordar medidas de conservación, esta memoria de cómo es un ecosistema natural es una memoria extremadamente corta. La gente, lo que pasaba hace 10 años, lo considera como la referencia de que era lo ideal, el sistema ideal. Cuando a nada que nos vayamos un poquitín más atrás, sabemos que las cosas son mucho más complejas, ¿no? Esta misma gráfica, para que se vea todavía más evidente, la voy a enseñar en fotografías reales, ¿no? Estos son concursos de pesca, una vez más en el Golfo de México, entre México y Estados Unidos. Estas fotos reflejan los peces que se obtenían hace nada, hace muy pocos años, en los años 50. Como se ve, hay peces del tamaño de una persona, del grupo de los meros, digamos, de aquella zona, capturas realmente imponentes, ¿no? Son mucho más grandes que esa niña que aparece, por ejemplo, en el centro. Habían pasado unas pocas décadas, en los años 60-70, la situación ya empezaba a cambiar. Seguían estos meros de buen tamaño y con relativa abundancia, pero ya esos tamaños tan grandes, esos tamaños de casi como una persona, ya habían desaparecido. Es decir, no se había reducido la diversidad de especies, por ejemplo, no se había extinguido ninguna especie desde el punto de vista de la pesquería, pero sí que había habido una reducción ya radical del tamaño, ¿no? Esto es algo real, esto no es una cosa hipotética. Unos pocos años después, directamente en los 80, muchos de estos, meros desaparecen totalmente y lo que se pesca como grandes ejemplares son pargos, los snappers, otro tipo de especies. Como se ve todavía con relativa abundancia, sobre todo en una de las fotos, empiezan a aparecer ya peces de tamaño bastante pequeño y desde luego se han perdido no solo especies, sino tamaño. Nos vamos al año 2000 y el resultado de este mismo concurso de pesca es el que aparece en la fotografía. Especies que son escasamente de un palmo o poco más de tamaño, han desaparecido los grandes meros, han desaparecido los meros medianos, los meros pequeños y los pargos de tamaño medianamente normal. Esto es lo que ha pasado. Evidentemente, cuando se pregunta a la gente, en función de su edad, te cuenta una historia distinta. No todo el mundo tiene memoria de cómo eran estos concursos de pesca en los años 50, ¿no? Esto es lo que reflejan estas gráficas. En función de la edad de la persona, del pescador al que preguntes, el número de zonas de pesca que han sido esquilmados, el número de especies que han desaparecido es radicalmente distinto. Y solo la gente de cierta edad, con cierto conocimiento de cómo eran las cosas hace más de 50 años, te da una idea de todo lo que se ha perdido a nivel de zonas de pesca, en este caso, como decía,
del Golfo de México y a nivel de especies. Es decir, si tenemos que establecer objetivos de conservación y nos quedamos con lo que, bueno, la gente de 30, 50 años, que probablemente sea la que ocupe ahora mismo cargos de decisión políticos y similares, experimentó en su juventud, nos estamos quedando simplemente con una fracción mínima de lo que debería ser nuestro objetivo de conservación, nuestro objetivo de recreación. Entonces, como digo, esta pérdida de referencias es, en biología, la conservación de los ecosistemas es un problema gravísimo, muy, muy grave. Afecta directamente a la percepción social de la conservación. Y como digo, y eso es un problema extraordinariamente serio. Dos ejemplos muy cercanos. El oso pardo, las grandes especies carismáticas de conservación en España, en Asturias en concreto. Ahora mismo se calcula que puede haber una población de unos 300 osos y se oye, y últimamente con mucha frecuencia, que empieza a haber muchos osos, que hay demasiados, que los osos empiezan ya a llegar incluso a Galicia, que empiezan a irse incluso al sur. Estos son, evidentemente, opiniones que, bueno, en el mejor de los casos vienen de que hace no mucho tiempo, hace 40 años, años 80, se calculaba que la población de oso, al borde mismo de la extinción, podría circular en torno a los 80 individuos. Es decir, claro que se ha producido un aumento poblacional. Pero ese aumento poblacional, con un poco de perspectiva histórica, ¿de qué dimensión es? Pues es una dimensión ridícula. Es decir, el número de osos, la distribución a lo largo de toda la península ibérica que tenía la especie en el año, digamos, 1800, no es nada comparable a los niveles que estamos hoy. Cuando se oye que el oso se está expandiendo hasta donde nunca lo había, ese nunca tiene una mira temporal extraordinariamente corta. Por lo tanto, estos son conceptos que hay que entender, que hay que difundir y que hay que incorporar sin ninguna duda en las estrategias de conservación. Como no, el otro gran ejemplo es el caso del lobo. El lobo ibérico, nuevamente, gran referente de conservación, envuelto siempre en enormes polémicas, actualmente con su intento de protección de una vez en la península ibérica. ¿No? Este es el mapa de distribución actual del lobo en España. En el cuadrante noreste de la península ha desaparecido ya prácticamente de Sierra Morena o totalmente de Sierra Morena, y siempre se habla de esa línea del Duero, ¿no? que si el lobo la pasa, que si no la pasa, y a partir del sur del Duero es cuando empieza a haber grandes problemas. Por supuesto también los hay al norte, como bien sabemos aquí en Asturias, ¿no? Claro, si comparamos la distribución del lobo en 1840, es decir, hace 150 años, un poco más, esa línea roja que parece que marca el centro de la península queda ridículamente desacreditada. Es decir, hace 150 años el lobo ocupaba toda la península ibérica, menos el extremo alrededor de Cataluña. Es decir, cuando nos dicen nuevamente que el lobo se está expandiendo, que está llegando, que está invadiendo zonas del sur de la península ibérica, es bueno tener este tipo de imágenes en la mente. No está invadiendo nada, está volviendo a donde estuvo y a donde estuvo coexistiendo con humanos durante miles de años, ¿no? Tanto es esto que la pérdida a veces de referencias es muy fácil recuperarla con fotos. Estos son dos fotos antiguas, pero no muy antiguas. Una de ellas es un lobo cazado en Jerez de la Frontera en el año 1912, escasamente 100 años. Había lobos en el absoluto sur de la península ibérica, en el extremo más extremo de la península ibérica. No solo eso, sino que hace muchos menos años, 1950, todavía algún lobo se cazaba ni más ni menos que en lo que poco después se convertiría en el Parque Nacional de Doñana. Es decir, que cada vez que aparezca un lobo en Madrid, nos estén hablando de que el lobo está invadiendo la península, es bueno tener este tipo de referencias bien frescas. Había lobos en Jerez, había lobos en Doñana hace nada de tiempo, cuando nuestros abuelos vivían. Son estas dos fotos bien directas, ¿no? Por lo tanto, a esta pregunta de ¿afecta la pérdida de referencias a la conservación, restauración, recreación de la biodiversidad? Evidentemente sí. Y es algo que tenemos que esforzarnos mucho, mucho en dejarlo claro. Tenemos que tener las medidas de conservación adecuadas y con la perspectiva temporal adecuada. Si no, mal vamos a recrear ningún ambiente, ¿no? Como digo,
mal nos imaginamos los ambientes, mal los podemos recrear porque no sabemos ni las tendencias poblacionales de las especies y cuando las sabemos muchas veces, sobre todo desde el punto de vista de los gestores, se quedan con el excesivo corto plazo y no van más allá de los últimos 20 o 30 años, lo cual es un gravísimo problema. Nos quedamos con el tercero, ¿no? Podemos tener muy buena voluntad y pensar que somos capaces de imaginarnos bien un sistema, incluso de recrearlo en sus abundancias, en sus densidades. Nos queda el tercer capítulo, digamos, el que podría ser incluso más esperanzador, ¿no? La posibilidad de restaurar, aunque sea de manera imprecisa, algunos ambientes, ¿no? Y de hecho, las Naciones Unidas creo que ha declarado la década de los años 20, de los 2020, como la década de la restauración de estos ecosistemas naturales, ¿no? Y esto entra dentro de un concepto que a nivel científico pues está en expansión muy clara, que es el concepto este de rewilding, algo así como la renaturalización de los sistemas naturales, por así decirlo. Todas aquellas zonas que fueron bueno, de uso agrícola, de uso ganadero, que se han ido abandonando y que no es que estén abandonadas, sino que son, digamos, un sitio perfecto para hacer ese tipo de tareas de renaturalización, de restauración ambiental, ¿no? Esto es, digamos, parte de las campañas de renaturalización que están, como digo, muy activas actualmente en Europa, que tienden a, bueno, al menos intentar recrear sistemas naturales, incluso con presencia humana, pero intentar recrear la diversidad, la complejidad de sistemas naturales que había, ¿no? Volver a esas zonas que se han ido degradando, volver a darles al menos un ambiente natural como el que tuvieron hace relativamente poco, muchas de ellas, ¿no? Casos de este tipo de renaturalización, como no tenemos que hablar un poco de Chernóbil, es uno de los casos más evidentes de renaturalización pasiva, es decir, en la que no se hace ninguna actividad esencial. Chernóbil, como bien sabéis, después del accidente nuclear se abandonó, no hay presencia humana, no hay actividad humana y, como veis en esta foto, a pesar de que se ve el edificio de contención del reactor aquí en esta esquina, saliendo por detrás de los árboles, la vegetación ha ido invadiendo, digamos, ha ido recuperando, sería la palabra correcta, recuperando zonas que se habían utilizado para la agricultura. Las especies animales, como estos dos alces, han ido aumentando, han ido recolonizando estas zonas. Como digo, esto es la forma más sencilla de renaturalizar un ambiente, es decir, no hacer nada, irnos y dejar que el ambiente vaya cambiando a su ritmo, ¿no? Hay otro tipo de renaturalizaciones, digamos, más activas, como puede ser, por ejemplo, zonas en las que aquí en Europa se están introduciendo o reintroduciendo especies como los bisontes, que estaban aquí hace no tantos años, digamos, en tiempos históricos en algunos casos, porque, bueno, son capaces al menos de recrear el tipo de fauna que había en esa época, los ambientes, digamos, pues en este caso, pues de bosques con claros que podía haber en algunas zonas o no, pero bueno, es una de las acciones que se realizan. Y también mucha fauna asociada a la presencia de estas especies, por ejemplo, muchos invertebrados que proliferan en las zonas que estos bisontes, por ejemplo, utilizan para darse baños de arena y cosas por el estilo. Es otra forma de renaturalización. Una forma de renaturalización, digamos, más extrema, lo que se llama renaturalización pleistocénica, en la que, digamos, en algunas zonas del planeta, como pueden ser zonas de Siberia, se plantea, digamos, la introducción de especies pues, como mamuts o equivalentes, caballos salvajes o equivalentes y rinocerontes lanudos o equivalentes, ¿no? Bien a través de especies, como digo, sustitutas, bien a través de, bueno, un poco más de ciencia muy avanzada, casi ficción, como son la clonación de ese tipo de especies, porque eso, bueno, de alguna manera recuperaría esos paisajes y esos herbívoros que bueno, tenían una serie de bueno, papeles tróficos en aquellos ambientes, ¿no? Estas tres ideas, estas tres posibilidades, las dos primeras sobre todo, como digo, son muy potentes desde el punto de vista de la conservación, desde el punto de vista de la restauración ambiental y cada vez se está trabajando más en ellas. No es nada teórico tampoco, no es nada raro o rarísimo, son cosas que se están haciendo
en muchos lugares del mundo ya. Uno de los ejemplos más claros es esta zona, el Knepp Estate en Inglaterra, uno de estos grandes fincas nobiliarias inglesas, que en un momento determinado los dueños decidieron dejar de utilizarlas de forma agrícola, introducir, en este caso, una renaturalización activa, algunas especies, algunos pues cerdos que se han ido, digamos, salvajizando, algunas especies de vacuno, cosas por el estilo, y dejar que los ambientes evolucionaran, ¿no? Como veis, a lo largo de 17 años, como son estas dos fotos, todas esas grandes superficies agrícolas, esos herbazales, se han ido aumentando en diversidad, en complejidad, se han ido renaturalizando, ¿no? Otro ejemplo podría ser muy similar a zonas de la cordillera cantábrica, ¿no? Zonas que, bien por acción de ganadería de muy intenso uso, bien por incendios, han acabado, como esta zona de Escocia, desprovistas de cualquier tipo de arbolado, y como con acciones realmente sencillas, como es pues, retirar ese ganado y evitar los fuegos, en escasamente 10 años han ido adquiriendo un cierto porte forestal, una cierta complejidad de esos sistemas, ¿no? Un último ejemplo, volvemos una vez más a Chernóbil. Esto es una zona, de hecho, en la que trabajamos nosotros. El punto M5 es pues, punto nuestro de trabajo. Como lo mismo, al cesar la presencia humana, esa zona con esos lagos se ha ido llenando de vegetación, en este caso abedules, robles con ello, como se ha ido renaturalizando de manera realmente espectacular, ¿no? A pesar de, en caso concreto de este sitio, es un sitio todavía con unos niveles de contaminación radiactiva bastante considerables. Bueno, como digo, la naturaleza muchas veces, aunque no seamos capaces de imaginárnosla bien y de recrearla bien, con que la dejemos sola, con que la dejemos funcionar con sus ritmos, muchas veces nos da resultados tan espectaculares como estos. ¿Dónde se pueden hacer este tipo de actividades? No solo en Chernóbil, no solo en Inglaterra, no solo en Escocia, ¿no? Este es un mapa de la península ibérica, este es un mapa de densidad de población. Esto muchas veces nos lo presentan como la España vaciada incluso. El otro día oía una magnífica intervención de Fernando Valladares, ecólogo del CSIC, en el Senado, llamando a esto la España imprescindible. La España imprescindible para conseguir unos niveles de salud para nosotros, de salud ambiental mínimos y necesarios, ¿no? Estos son zonas en las que, también desde mi punto de vista, deberíamos plantearnos alternativas que vayan más allá de reocuparlas, reactivar la presencia humana a toda costa. Deberíamos plantearnos la posibilidad de, como decía también Edward Wilson, dejar algunos de estos espacios para la biodiversidad. No solo por el bien de la biodiversidad, sino por el propio bien nuestro, porque estos son una inversión en salud y en bienestar humano indudable, ¿no? Ejemplos de donde podría hacerse eso, y para no profundizar tampoco mucho más, la cordillera cantábrica, como decía también antes con el ejemplo de Escocia, sería un lugar en el que podrían hacerse actividades de este estilo en muchos lugares que en su tiempo tuvieron una actividad forestal, tuvieron una actividad ganadera, agrícola, y que ya no la tienen o es absolutamente residual, y su valor realmente ahora mismo podría estar en servir como zonas de renaturalización. ¿Cómo se puede llegar a hacer todo esto? ¿Cómo se pueden llegar a hacer estas actividades de renaturalización, de restauración ambiental? Pues con más conocimiento. Lo que decía como título de la frase, para conservar, para restaurar, lo que necesitamos es conocer más. Necesitamos más conocimiento zoológico, botánico, ecológico, el apoyo, como decía antes también en algún caso, de la ciencia, que está mal puesto, ciencia ciudadana, de la historia natural. Necesitamos mucho más conocimiento. Y no solo el conocimiento, necesitamos que ese conocimiento se aplique. Porque muchas veces, para muchas cosas, conocimiento, aunque sea limitado, tenemos. Lo que necesitamos es que la gente que tiene responsabilidades para aplicarlo, lo aplique directamente. Y aquí nos damos con lo que es la biología de la conservación, la ciencia de la biología de la conservación, bien conocida por nosotros y bien ignorada por muchos de los que tienen que tomar decisiones de conservación. Y ese es el problema 4 y el problema final de los que voy a hablar.
Y lo voy a hablar nuevamente ilustrándolo con unos pocos ejemplos bien cercanos. Existe un conocimiento razonablemente bueno de muchos problemas de conservación, su aplicación dista mucho de ser buena. Hay innumerables estudios, este es el caso del salmón, el caso del salmón en los ríos de Asturias. Se sabe que esta especie, por todos los indicadores, debería ser considerada ya especie en peligro de extinción. Eso no se hace, es una especie que se sigue pescando, no con pesca sin muerte, con pesca con muerte, retirándose a los ejemplares más valiosos que existen, que son aquellos ejemplares ya maduros de varios años que vienen a reproducirse a los ríos. Bueno, como digo, existe un consenso científico total de que esto es totalmente insostenible, que las repoblaciones que también se están haciendo no contribuyen a la mejora de la especie, en muchos casos incluso pueden contribuir a acrecentar los problemas por pérdida de variabilidad genética, por pérdida de adaptación a condiciones naturales. La ciencia está ahí, el conocimiento está ahí, es necesario que se aplique. Caso también realmente sangrante, también aquí local, que tiene que ver con el oso que antes comentábamos, y tiene que ver directamente con las molestias a la fauna, con las carreras de montaña, por ejemplo, que tanto se han popularizado en los últimos años. Lo mismo, existe un consenso absolutamente total entre los científicos de que muchas de esas carreras, cuando pasan por delante de un hábitat altamente sensible para el oso, en el que existen zonas con hembras con crías, son insostenibles. Y todavía pues, hay carreras que se anuncian como carreras de por donde camina el oso, ¿no? Bueno, como digo, el conocimiento está claro, hace falta aplicarlo. Hace falta aplicarlo también en cosas como bueno, esta transición ecológica en la que estamos y muy razonablemente estamos, pero tiene que ser una transición ecológica y energética que se haga bueno, con un conocimiento nuevamente científico. Para hacerla no tenemos que destrozar todos nuestros paisajes, todas nuestras zonas de montaña, por ejemplo, llenándolas con aerogeneradores, con el impacto a nivel de ruido, el impacto paisajístico, el impacto que tienen sobre la fauna. Nuevamente, hay conocimiento de esto, hay que aplicarlo. Y el último ejemplo, muy reciente, sobre algo que existe un conocimiento muy claro, es estas actividades que se publicitan como actividades muy positivas y muy buenas. Asturias comienza a desbrozar y limpiar todas sus carreteras. Se hace ahora, en mitad de primavera, la época de cría de muchas especies, por ejemplo, de aves que utilizan estos setos, de muchísimos insectos que también utilizan estos setos. Y estas actividades se hacen ahora cuando mismo todo el conocimiento dice que deberían bueno, o hacerse en menor medida o hacerse en todo caso a final de verano. Pues no se tiene en cuenta este conocimiento y se comienzan a hacer ahora mismo y se publicitan como una gran medida. Si queremos recrear, restaurar, reimaginar, conservar la naturaleza, más vale que vayamos cambiando un poco ese tipo de actitudes, porque si no, no va a quedar nada para imaginarnos. Acabo prácticamente con esto. Me parece una frase que puede resumir esta última parte. Las decisiones sobre gestión de la conservación en Asturias se basan en ocurrencias, dicho por mi compañero Alfredo Janguren, que suscribo totalmente. En lugar de hacer una conservación basada en el conocimiento, sea muy preciso o algo menos preciso, pero en el conocimiento es un conocimiento que se ignora demasiadas veces. Como digo, ya resumiendo, hay grandes problemas para que esta recreación, reimaginación y restauración de la naturaleza podamos hacerla de manera óptima. En primer lugar, tenemos un gran desconocimiento de la biodiversidad a nivel general, tenemos un gran desconocimiento de las tendencias poblacionales, de las distintas especies que forman esa biodiversidad. Existe una gravísima pérdida de referencias de qué son los sistemas naturales y cuáles son los sistemas que deberíamos proteger y recrear y restaurar. Y en el caso de que ese conocimiento exista, cuando existe, normalmente es ignorado a la hora de tomar medidas de conservación. Son 4 problemas, como digo, muy graves. Bueno, siempre gusta acabar charlas de una manera positiva. Yo no lo voy a hacer porque creo que la situación en la que estamos no es realmente positiva. Es muy complicado reimaginarse, recrear o restaurar los sistemas naturales con el conocimiento que tenemos y con el caso que se le hace a ese conocimiento. La única opción es hacer esto, pero con más ciencia, con mucha más ciencia. Si no, malamente vamos a conseguir estos objetivos. Resumiendo, necesitamos
conocer y conocer mucho más y aplicar ese conocimiento para poder conservar. Y con esto acabo. Muchas gracias a todos y si ahora hay un turno de preguntas, encantado de responder lo que haya.